Hoy en A Pie de Calle vamos a hablar sobre el mundo rural, sobre los secretos que envuelven los municipios, los pueblecitos. Si sois de pueblo, pues supongo que ya sabéis de lo que estoy hablando. Y es que José Alcolea acaba de publicar su nuevo libro, que es este, Damianes y Luisas. Es una precuela, realmente es una trilogía, podríamos decir. Primero fue El pueblo de las cabras, después Las prohibiciones y después Damianes y Luisas. Y estoy con José Alcolea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, Oye, encantado. yo estoy sorprendido, en primer lugar, porque una novela basada en el mundo rural, pues no se lee todos los días. Yo creo que la literatura se está olvidando un poco, ¿no?, del mundo rural y de todo lo que supone, ¿no? Y tú lo has recuperado con esta trilogía, podríamos decir. Sí, bueno, es verdad que hay un movimiento de escritores, es cierto que es un movimiento que no es el predominante seguramente en la literatura, que sí que hablan de lo rural, como puede ser, pues por ejemplo el máximo exponente sería Jesús Carrasco y alguno más, pero es cierto que la literatura parece que va por otros derroteros, pero a mí me salió esto, cuando escribí El pueblo de las cabras, eh, fue de lo que me apetecía en aquel momento escribir, de la despoblación del mundo rural, de un poco lo que ocultaban los pueblos, de las historias que se ocultan. Y bueno, como mucha gente sabe, yo tuve, no tengo un pasado así rural, pero hace algunos años adquirí una vivienda en una aldea y descubrí el mundo rural, y entonces ahí descubrí que había cosas que contar y que en los pueblos hay historias, y hay historias muy interesantes, y son historias que merecen ser contadas. Y un poco por ahí va esta historia. Bueno, realmente esto es la precuela, como he dicho, Damianes y Luisas de los otros dos libros, pero ¿tú tenías pensado realmente hacer esta precuela o ibas a continuar con la historia de alguna forma? Todo ha surgido un poco de manera, casi te diría, mágica, aunque suene extraño, pero desde el principio ha surgido así. El pueblo de las cabras, como te digo, surgió porque yo me empecé a hacer preguntas y empecé a escribir algo que yo creía que iba a ser un relato, y aquello se me fue un poco de las manos y acabó siendo aquella primera novela. Aquella primera novela tenía un final abierto que por supuesto no voy a desvelar, Bueno, y no. porque todavía pues, espero que la gente de hecho se sigue leyendo muchos años después, sorprendentemente, y eso está fenomenal. Bueno, aquella novela tenía un final abierto, y los lectores me preguntaban qué pasa después, y un poco por contestar a ese final abierto escribí la segunda novela, que continuaba la historia del pueblo de las cabras algunos años después. Era una historia a futuro, digamos, una historia que ocurría en un futuro cercano, y un poco preguntándome de dónde viene esta saga, por qué los personajes están tan marcados por el pasado. Eso me llevó a responder a esa pregunta, me llevó a escribir Damianes y Luisas. Es una precuela porque va al origen, es una historia que comienza a principios de siglo y que termina en 1975, y que recorre 3 generaciones de Cuchillo y 3 generaciones de Osorio, que es la otra familia que también cobra mucho protagonismo en esta historia. Y bueno, y un poco así fue para explicar esto, de dónde vienen los personajes de las otras dos novelas. Me fui a buscar el origen al pueblo de las cabras y a los ancestros de estos Bueno, personajes. y de la familia Cuchillo, que tiene mucho de qué hablar. Sí, sí, sí. La ¿Cómo es familia, esta familia? Para la gente que no lo conozca, pues es una familia peculiar. peculiar, compleja. En el pueblo de las cabras el protagonista era Oliver Cuchillo, era un personaje contemporáneo, pero también era muy protagonista en aquella historia su padre, Damián Cuchillo, y Oliver Cuchillo estaba marcado por aquel padre. Y ese padre tenía una historia de violencia, de falta de aceptación de algunas cosas, cargaba una historia de silencios detrás, y esa historia que él cargaba, porque al final somos aquello de donde venimos, tenía evidentemente un reflejo en su familia, en su hijo y en toda su familia. Y entonces esta familia marcada es de la que hablo en Damianes y Luisas. La historia empieza con un personaje que es Damián Primo Cuchillo, el abuelo del padre Damián Cuchillo, para entendernos, que llega al pueblo de las cabras a principios de siglo, y llega de algún sitio, se establece en el pueblo de las cabras, allí funda su familia, y allí van a crecer 3 generaciones de Cuchillos, y unos van a ir estando marcados por otro, y un poco
el silencio y los secretos y también la culpa van a marcar estas generaciones de Cuchillo. Después quiero que me cuentes alguno de los secretos del pueblo, no de la aldea, a lo mejor de la aldea donde vives también, bueno, habrán secretos, ¿no? Te Si cuento los secretos luego tengo que volver. Pero una de las cosas curiosas es el prólogo que está contado por las cabras. Las cabras ya en el primer libro ya tuvieron su protagonismo, ¿no? Sí, sí. Pero ahora retoman un protagonismo mayor, ¿no? Porque Sí. cuentan ellas, bueno, el prólogo y también durante la novela tienen su protagonismo en Damianes y Luisa. Sí, las cabras me han robado la historia, me han robado la Sí. novela. Las cabras me pedían contar. Las cabras en las 3 novelas, la estructura en las 3 novelas es como parte de una trilogía, que también quiero dejar claro que las 3 novelas, siendo parte de una trilogía, son 3 historias absolutamente independientes unas de otras y que no es necesario, también por si algún lector se lo pregunta, no es necesario haber leído ninguna de ellas para leer las otras porque son tres historias diferentes, pero sí que las 3 tienen la misma estructura. Empiezan las cabras contando, poniendo un poco el marco, y las cabras también terminan la historia. Es una cosa que yo quería que fuese un poco críptica al principio, que resumiera un poco lo que va a pasar después y que luego al final le diera sentido a lo que dicen. Así son las 3, pero en esta última las cabras querían contar, las cabras me pedían contar, porque las cabras son un poco la guardiana de las memorias de los Cuchillos. Nadie sabe tanto como saben las cabras lo saben todo. Y como las cabras lo saben todo, las cabras les cuentan a los Cuchillos su propia historia. Porque en el pueblo de las cabras, que también todo es un poco mágico, es un poco este realismo mágico manchego que yo le llamo, que parece que lo asociamos siempre a Iberoamérica, pero yo creo que el realismo mágico también es muy manchego, esto de mezclar vivos y muertos, sueños y realidad y ficción y demás, y las cabras, y entonces las cabras pedían ese protagonismo, y las cabras cuentan directamente la historia, se la cuentan a los Cuchillos, porque lo que te iba a decir es que en el pueblo de las cabras cae de vez en cuando una lluvia del olvido que les hace olvidar todo su pasado. Las únicas que conocen el pasado son las cabras, y ellas lo cuentan. Qué guay. Esa es la historia, sí. Oye, al principio del libro hay un árbol familiar, y que también me ha sorprendido muchísimo, evidentemente, para no perderte en la historia y saber a cada familiar, ¿no?, a quién corresponde, pero los apellidos, ¿de dónde sacas los apellidos? A ver, José, ¿por qué? No te sabría... Es que, por ejemplo, Lucía del Grito, es que bueno, en fin, o Damián Primo Cuchillo, Juanjo Osorio, o sea, ¿esos apellidos existen en realidad o...? Sí, la gente, ¿Sí? el apellido Cuchillo, no te puedo decir cómo me surgió, pero yo quería un apellido sonoro y un apellido que marcara. Pues que marca, ¿te acuerdas, claro que marca, ¿te acuerdas? Pero existe, igual que existe el apellido Puñal también. ¿Y del Grito también? Del Grito no lo sé, Sí, ya, ahí no ya te fue sabría de tu decir, invención, a lo pero mejor. no te sé decir por qué les puse ese apellido a los personajes. Lucía del Grito, que es la madre de la mujer de Damián Primo Cuchillo, es la primera mujer de la saga. Ella está también marcada y lo que le ocurre es terrible. No quiero hacer spoiler, No, pero claro. me parecía muy sonoro y Son me parecía nombres que quedara... muy de pueblo, Sí, puede... Acacia, en fin. Sí, bueno, son... Solo faltaba la Ramona, Claro, porque bueno, en los pueblos se Es llaman verdad. así. Oye, para contar todas estas historias del mundo rural y demás, evidentemente, a ti te gusta mucho, no sé si cotillear, pero sí, A todos, yo creo. pero sí hablar con la gente de la aldea donde tienes tu casa, ¿no? Sí, sí, de ellos surge también mucha... A ver, de ellos sobre todo más que las historias, porque también quiero dejar claro, que lo he hecho también en las otras 2 novelas, es verdad que Ituero, que es el lugar donde yo me he inspirado las historias, pero me la han inspirado los paisajes, las historias, las cosas que me cuentan. Las historias son absolutamente inventadas. Hombre, Que claro, nadie busque en Ituero que a se vaya allí a Damián Primo preguntar. Cuchillo porque no lo van a encontrar. Pero sí que yo cuando llegué a Ituero vi que la gente estaba dispuesta, se abría mucho a contar su vida, le gustaba mucho hablar del pasado. Yo descubrí un pasado pues muy interesante y descubrí que ese pasado estaba muy presente y un poco es lo que marca también esta historia, que los hechos del pasado marcan los hechos del presente.
Lo que pasa es que a veces es difícil hablar de ellos, o a veces es difícil saber por qué determinadas personas, o incluso por qué determinadas familias, que es otra cosa que también se trata en este libro. Todos sabemos que en las zonas rurales hay familias enfrentadas y no sabes muy bien desde cuándo, y dices, ¿y por qué estas familias están tan enfrentadas? Y algunas veces no lo saben ni ellos, porque los hijos están enfrentados porque lo estaban los padres, y a su vez los padres porque lo estaban los abuelos. Y a mí como extranjero en este caso, extranjero quiero decir que yo no soy una persona del pueblo, sí que es verdad que gente del pueblo sí que me ha contado a lo mejor cosas, pero por eso, porque yo no soy de allí, no estoy en esas dinámicas que se generan, y me han parecido historias fascinantes, historias del pasado que están muy presentes, te cuentan esas cosas, es que la abuela de fulanito, es que hizo una muy gorda, no sé qué, y dices, pero bueno, Que a lo ¿cómo mejor esto no era les ha nada marcado? realmente, Pues a pero veces bueno, no, a sí, veces sí. bueno, a lo mejor sí. Sí, pero a lo que voy es que es muy interesante, y a mí de estas conversaciones me resultaban muy inspiradoras para escribir una novela que ya repito, inspiradoras. No busquemos Exactamente. Damianes ni Luisas en Ituero porque no los vamos a encontrar. Y también me han ayudado mucho porque en esta historia otra de las cosas es que yo quería que estuviera anclada en su tiempo y en su momento. Entonces utilizan, las personas no pueden hablar de, no sé, de las unidades de medida son las unidades de medida que se utilizaban en los pueblos manchegos y serranos, el celemín, ese tipo Que de también has medidas. recuperado como costumbres, tradiciones Claro, y claro. demás, ¿no? De La Mancha. Eso lo he sacado de ellos. Lo he sacado también, también me he documentado y también me ha servido de ayuda pues algunas personas como Miguel Lucas, que es un historiador de aquí de Albacete que me ha ayudado mucho y me ha dejado echarle un vistazo a algunos de sus estudios sobre costumbres populares y demás, pero sobre todo es la gente de Ituero la que me ha servido de inspiración para no meter la pata en este tipo de usos, costumbres, medidas, costumbres como por ejemplo en mi novela muchas veces comen recio, como decimos aquí, comen recio por la noche, y entonces a alguien le puede sorprender, dice, pero esta gente ¿por qué se está comiendo un potaje por la noche? Me cuentan en este sitio, yo eso no lo sabía, que eso era así, la gente trabajaba duro en el campo, al campo se llevaban una cosa que se pudiera comer rápido en el campo para seguir en el Tajo, y por la noche cuando llegaban era cuando había que recuperar fuerzas y comer fuerte para el día siguiente tener esa energía. Es algo que yo no sabía, por ejemplo, que he aprendido aquí, o sea que mi fuente de inspiración ha sido en gran medida la gente del pueblo. ¿Y qué realidad te encontraste cuando fuiste allí a esta aldea pedanía de Masegoso, creo que es, Sí, ¿no? es demasiado. O sea, porque aquí en la ciudad, pues a lo mejor estamos un poco aislados de lo que pasa. Sí, escuchamos hablar del reto demográfico, de la Sí. despoblación y demás, pero no sabemos la realidad, ¿no? Cuando llegaste allí, ¿qué te encontraste? Pues es complejo. A ver, lo primero me encontré gente encantadora, Hombre, eso por supuesto. gente libre de prejuicios. Yo tenía más prejuicios porque tú piensas que cuando vas a llegar a una aldea tan pequeña, como que un poco a lo mejor la idea que tenemos muchas veces en la ciudad, ¿no? De que va a ser gente que se va a meter mucho en tu vida, que va a ser gente como muy ajena a ti, que van a tener cosas que no tienen que ver contigo. Me encontré gente absolutamente encantadora, absolutamente abierta a contarte cosas y absolutamente generosa para compartir lo suyo, me refiero a lo suyo desde los tomates de su huerto hasta Sí, sí. sus cosas y demás. Y luego me encontré gente que está sufriendo, que esta es otra realidad de la que también hay que hablar, está sufriendo porque es muy literario, lo tenemos que reconocer, es muy literario, se habla mucho y ahora está mucho en la prensa y tal, el tema de la España vacía, la España vaciada, lo que lo queremos llamar, pero me encontré con gente que está sufriendo las consecuencias de esto, porque hablamos mucho de esto, pero esto cada vez va peor. Encontré un lugar que la gente va abandonando, porque es cierto que muchas veces no hay oportunidades, pero que también a un sitio al que solo va el médico un día a la semana. Eso es un problema grave, quiero decir, Pues no sí. somos conscientes de porque la mayoría de la gente es gente muy mayor, gente que no tiene coche y no se puede desplazar a comprar y depende de que unas personas que sí que lo hacen, y eso hay que agradecerlo también, y es fundamental, van a llevarles el pan, van a llevarles la comida, son servicios casi básicos en estos lugares. Entonces me encontré con gente que lo está teniendo difícil para mantenerse y que está haciendo un gesto casi heroico mantenerse. Por contrapartida, es una vida muy tranquila, los vecinos son una piña, se llevan fenomenal,
pero también no hay que obviar esta realidad dura que están viviendo ahora mismo en este tipo de pueblos, donde a veces es difícil vivir por este tipo de cosas que te estoy diciendo, porque faltan servicios, y lo peor es cuando faltan servicios básicos como estos de los que te estoy hablando. Ya para finalizar, José, ¿por qué la gente que nos está viendo debería leer Damianes y Luisas? Yo creo que porque se van a reconocer, sobre todo, porque al final las historias que cuento en Damianes y Luisas son historias universales. Los que hayan leído las novelas anteriores, que afortunadamente son muchos, y es una de las suertes que reconozco que tengo, que soy profeta en mi tierra y se me ha leído y se me sigue leyendo mucho, van a encontrar respuesta. Van a encontrar esas respuestas que tanto me piden en los clubes de lectura, van a saber muchas cosas de los Cuchillo y de los Osorio, y el que no haya leído los otros, pues creo que van a entrar en un universo que a mí me parece un universo apasionante, que es el mundo este de las cabras, el mundo de lo rural, y estas historias fascinantes que creo que les van a sorprender. Y ya ahora sí, para finalizar, ¿un cuarto libro habrá? ¿De los Cuchillo o de otra familia? Me gustaría, lo que pasa es que los libros me llaman a mí. Claro, yo quiero una eso... cosa, quiero que haya un cuarto libro, de momento solo tengo ideas. Fíjate que es la primera vez, voy a dar una especie de primicia. Primicia exclusiva. Sí, es la primera vez que lo único que tengo, o de lo poco que tengo, es el título. Nunca me ha pasado. Ay, tienes el título. Y esto es maravilloso, porque una de las cosas que más me cuestan es encontrar títulos. Esta novela ha tenido 3 o 4 títulos. Se ha llamado ¿Sí? el pozo, La raíz en lo profundo, La lluvia del olvido. Va pasando por títulos y tal. Pero el título es bestial, el Damianes y Luisas. Sí, me parecía muy gráfico, Sí. porque toda la generación de Damianes y de Luisas. Pero tengo el título, se llama La Reme. La Reme. La Reme, se llama la novela. Bueno, pues aquí la exclusiva de José Alcolea. La Reme es una mujer. Te armas tomar. Es una mujer, la Reme es una mujer. Bueno, José, muchísimas gracias de verdad por presentar aquí en A Pie de Calle Damianes y Luisas, y que tengan mucha suerte con el libro. Pues muchas gracias a vosotros, que siempre me apoyáis mucho y es de agradecer. Bueno, pues ya lo sabéis, lo podéis conseguir aquí en la Librería Popular.